del aparato gastrointestinal, un poco orientado a los temas que tenemos que ver en este parcial, que son enfermedad acidopéptica y cirrosis, hepatopatía, más enfocado a cirrosis. Entonces vamos a hablar, vamos a empezar hoy ya con enfermedad acidopéptica. Para eso, pues recordar un poquito cómo está organizado, digamos, la enfermedad acidopéptica incluye toda la patología que, como su nombre lo dice, tiene que ver con aumento o los problemas derivados de la producción del ácido, ¿no? A nivel de la mucosa gástrica, pero también duodenal. Entonces, va a incluir la gastritis aguda, porque luego la gastritis crónica tiene otra fisiopatología que no está dentro de la clasificación de gastritis, de enfermedad acidopéptica. Incluye la gastritis aguda, incluye la úlcera péptica, ¿verdad? Y dentro de la úlcera péptica, pues va a estar la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Entonces, para recordatorio, ustedes habíamos comentado ya en la clase anterior que a nivel del estómago vamos a tener diferentes diferentes estructuras que contribuyen cada una de ellas a los procesos, obviamente, de la digestión. Y vamos a encontrarnos que sobre todo a nivel del fondo y parte del cuerpo, pues van a encontrarse este tipo de glándulas que se conocen como glándulas oxínticas. Y dentro de las glándulas oxínticas vamos a encontrar que están las células productoras de ácido clorhídrico y también de factor intrínseco, que son las células principales. Luego están las células parietales, perdón, luego están las células principales que producen algo de pepsinógeno y también moco. Y más abajo están las células, las glándulas pilóricas, que están formadas pues por las células principales, por las células G, por células productoras de moco. Pero acá, sobre todo, lo que más se produce es pepsinógeno, ¿verdad? Y también gastrina. ¿Verdad? El pepsinógeno ya dije que lo producían las células principales y la gastrina pues producida por las células G. La gastrina, como veremos más adelante, es un potente estimulador de la secreción ácida del estómago, es decir, a la vez la gastrina va a venir a estimular la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Las funciones del ácido clorhídrico, en la clase anterior habíamos hablado de las funciones del estómago y decíamos que el estómago pues sirve para la digestión de las proteínas, sirve para el almacenaje de alimentos, del bolus alimenticio, pero en realidad algunas de estas funciones tienen que ver con el ácido gástrico, con los jugos gástricos. Entonces, el ácido clorhídrico cumple funciones de defensa, ¿verdad? Porque es un compuesto ácido que muy pocas bacterias van a poder sobrevivir a ese pH ácido. Entonces, tiene funciones como parte, digamos, de defensa. A veces, claro, esta barrera de defensa también puede fallar. Si no, vean ustedes la H. pylori. La H. pylori es una bacteria que es muy resistente en general, ¿no? Y por eso también el tratamiento de la H. pylori se suele hacer con varios antibióticos, porque es una bacteria bastante resistente. Luego están otras funciones siempre del ácido clorhídrico, como ser la desnaturalización de las proteínas. Hemos hablado en alguna otra oportunidad en qué consiste esto de desnaturalizar la proteína y decíamos que es romper o destruir
la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Ustedes en algún momento ya esto lo hemos comentado, ¿no? Como la estructura, como la proteína a través de sus enlaces va plegándose, ¿no? Esto lo ven ustedes en bioquímica. En bioquímica que mal se llama fisiología 1, pero eso es una bioquímica esa clase. Entonces, ustedes saben que dentro de las estructuras de la proteína está formada por aminoácidos, ¿no? Cada una de estas pelotitas, digamos, va a ser un aminoácido. Y un aminoácido unido al otro a través de enlaces peptídicos. Pero los enlaces peptídicos no son el único tipo de enlaces presente en las proteínas. Hay otros tipos de enlaces que hacen que la proteína se vaya plegando de esta manera que vemos acá o de esta manera también que se ve aquí. Se va plegando, y esto es la estructura secundaria. Hay otro tipo de enlaces que van a dar lugar a la estructura terciaria, y cuando una cadena peptídica se enlaza con otra, pues eso da lugar a la estructura cuaternaria. Lo importante aquí es que ustedes sepan que desde el momento que se inicia la cocción de los alimentos, la trituración de los alimentos con el proceso de la masticación y la mezcla del contenido del bolus alimenticio con el ácido clorhídrico, ahí lo que se logra es llegar a romper desde la estructura cuaternaria hasta la estructura secundaria, romper esos enlaces y dejar únicamente una cadena peptídica, ¿verdad? Entonces, quien se va a venir a encargar de romper esa cadena peptídica es el pepsinógeno, como se han de imaginar. La pepsina, que se llama pepsinógeno porque se almacena en forma inactiva y que cuando se activa con el ácido clorhídrico pasa a llamarse pepsina, es la que va a ayudar junto con enzimas proteolíticas del páncreas, van a contribuir a esta hidrólisis, digamos, de estos enlaces peptídicos para que así los aminoácidos puedan ser absorbidos. Por lo tanto, el ácido gástrico, el ácido clorhídrico en sí, contribuye de diferentes maneras al proceso de digestión y absorción finalmente de proteínas. Uno, porque las desnaturaliza, y dos, porque es ese pH ácido el que va a permitir que el pepsinógeno sea activado a pepsina y que rompa estos enlaces peptídicos. Recuerden ustedes que todas estas enzimas están almacenadas de forma inactiva, tienen que activarse, porque imagínense, analicen ustedes qué pasaría si estas enzimas estuvieran activas. Digerirían las propias paredes del estómago. ¿Qué es lo que le pasa al páncreas, por ejemplo, cuando el páncreas tiene sus enzimas inactivadas, ¿no? Entonces, en el caso de alguien que está falleciendo y que se quiere aprovechar el páncreas para donación de órganos, es uno de los órganos que más rápido se tienen que pegar en el receptor, porque el páncreas empieza a liberar y se empiezan a activar esas enzimas que terminan digiriéndolo al propio páncreas. Entonces, el páncreas es uno de los órganos donde más rápido hay que correr junto con corazón, ¿verdad? Son los órganos que más rápido se pueden echar a perder. El riñón y el hígado le aguantan un poquito más, pero es por eso, por la presencia de estas enzimas. ¿Y cómo se lleva a cabo la producción de ácido clorhídrico? Bueno, vean, la producción de ácido clorhídrico está resumida en esta... vamos a poner en grande la imagen para que la vean mejor, sobre todo si están desde celular, es más difícil poderlo apreciar. La producción de ácido clorhídrico tiene que ver, esto creo que ya lo habíamos comentado en algún lugar cuando hablábamos del CO2, cómo el CO2 estimula la producción de ácido en el estómago, pero bueno, si no lo hablamos acá. Vean, aquí está la bomba sodio-potasio, la tepeasa sodio-potasio, que como ustedes saben, bombea contracorriente, y al bombear contracorriente de gradiente de concentración, pues eso va a hacer que se consume energía, ¿no? Entonces, ¿dónde está más concentrado el sodio? Pues en el espacio extracelular. Vean
cuánto fisiológicamente en el espacio extracelular. Y es de 140 y pico, ¿no? 140 más menos 5. En cambio, el potasio apenas es de 4 más menos 5, más menos 0.5, ¿no? Sería normal. Bueno, entonces como es una bomba, pues va a sacar el sodio al espacio extracelular donde está más concentrado y lo va a colocar dentro de la célula. Como el potasio dentro de la célula, ¿cuál es la concentración del potasio dentro de la célula? Es casi como 140 y pico, ¿no? Entonces él tiende a salirse y se sale, vean. La bomba lo entra y él se sale. Entonces se sale a la luz, esto es la luz gástrica, y se sale de la célula. Aquí, no pierdan de vista este potasio que luego lo vamos a hablar. Vamos a hablar de él. Y como bien ven ustedes se acordarán, el CO2, la mayor parte del CO2 se va a transportar en forma de bicarbonato, pero una parte de CO2 va disuelto en la sangre. Entonces, por eso también el aumento de CO2, ya verán cómo, predispone a la secreción ácida. Entonces vean, aquí viene el CO2 suelto, libre, digamos, en la sangre, y el CO2, si ustedes se acuerdan de su primer parcial, es un gas que difunde fácilmente las membranas celulares. Pues este CO2 que viene transportado en la sangre se mete fácilmente a esta célula parietal y acá se va a unir el CO2 con una molécula de agua. Entonces yo tengo CO2 más H2O, pues voy a tener H2CO3. Esto se conoce como ácido carbónico. ¿Ah? H2CO3, porque tengo aquí un O2 y aquí tengo otro, pues O3. Y esto por acción de una enzima que se llama la anidrasa carbónica se va a disociar, es decir, se va a separar en un hidrogenión y un bicarbonato. ¿Okay? Se hidroliza, se separa. Entonces viene un hidrogenión que es ácido, se forma un ácido y o queda libre este protón para unirse con un anión, ¿verdad? Y formar un ácido, una sal ácida y queda este bicarbonato. El bicarbonato regresa a la sangre. Por eso es que casi siempre, y esto pasa parecido en el riñón, que por cada hidrogenión que se elimina, se forma un bicarbonato que se regresa a la sangre. La anidrasa carbónica también está presente en el riñón. Entonces, este bicarbonato se regresa a la sangre y tranquilamente se transporta, ¿no? Ya luego ese CO2 se va a poder eliminar porque acuérdense que el CO2 se transporta la mayoría en forma de bicarbonato. ¿Qué pasa con este hidrogenión? Bueno, este hidrogenión hay una bomba aquí, que es la bomba que se conoce de protones. El único protón que tenemos en la tabla periódica es el hidrogenión. Entonces, este hidrogenión va a ser expulsado, bombeado a la luz tubular y va a ser intercambiado por este potasio que se acuerdan que se había salido. Entonces, esta bomba va a bombear contragradiente y va a enviar el protón, el hidrogenión a la luz tubular, a la luz gástrica y va a entrar potasio. ¿De acuerdo? Entonces aquí está algo que se conoce como la bomba hidrogenión-potasio o la bomba de hidrogeniones o la bomba de protones. Todo eso significa lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí se intercambió ya un hidrogenión que salió y se entró el potasio. ¿Qué es lo que forma el ácido, el ácido gástrico? Lo forma el ácido clorhídrico. Entonces nos falta el cloro. Pero aquí, en esta membrana apical, vamos a encontrar cloro. Y el cloro atraviesa fácilmente a través de este canal.
que permite el paso de... Ah, bueno, no, perdón. Aquí el cloro se intercambia con un bicarbonato, vean. Siempre que sale una carga negativa, porque se tiene que mantener el equilibrio de las cargas, ¿ven? Aquí el potasio pues tiene carga positiva, entra potasio, sale el cloro, ¿no? El hidrogenión, perdón, que también tiene carga positiva. Y aquí sale el bicarbonato que tiene carga negativa y entra el cloro que tiene carga negativa. Entonces el cloro entra por este intercambio aquí, a este nivel, ¿no? Una vez que, a través de este que es un canal, una vez que entra el cloro, aquí hay un canal, ¿verdad?, que facilita el paso del cloro sin consumo de energía a la luz tubular. Y aquí se encuentra el cloro que tiene una carga negativa con el hidrogenión que tiene una carga positiva, y ustedes saben que cargas opuestas se atraen. Y se forma el ácido clorhídrico. Ahí es a nivel de la luz donde se forma el ácido clorhídrico. No adentro, sino ya en la luz, ¿verdad?, de la célula parietal. Vean, esto es lo mismo, esto es una célula parietal, y exactamente el punto donde se secreta el cloro y que se encuentra el cloro con el hidrogenión es esta hendidurita de acá, que es esta misma de acá, que se conoce como canalículo. Ahí es donde se produce la unión del hidrogenión con el cloro. La luz tubular, la luz tubular, es que no sé por qué estoy metida luz tubular. La luz gástrica, del lumen gástrico, es esta de aquí. Aquí esto es el canalículo. Pero toda esta capa, todo este epitelio, todo esto está recubierto al menos por 1 milímetro de moco. Aquí ven, aquí están las células mucosas, son células productoras de moco, que llegan a tener un diámetro, un grosor hasta de 1 milímetro de moco que protege a estas células para que el ácido clorhídrico que ha sido producido, ha formado en el canalículo, secretado por la célula parietal, no entre en contacto con las paredes y de esa manera evitar que ese ácido dañe las paredes del estómago. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o dudas hasta aquí, cipotas? Si hay algún cipote también por ahí. ¿No? No, doctora. Bueno, entonces vean, presten mi atención aquí porque esta es la base, digamos, el principio de la medicación. Déjenme un momento que la compu se me está descargando, voy a conectar. Vamos a decir que esta es la base o el principio por el cual, esto préstenme atención porque esto es como lo importante, sobre todo les sirve para si están llevando fármaco, para comprender un poco por qué los inhibidores de bomba, por ejemplo, son los fármacos más potentes a la hora de impedir, ¿no?, la secreción ácida del estómago. Esto es la célula parietal, pero vimos atrás que la pared del estómago pues no solo tiene célula parietal, ahí hay otro montón de células, incluso células productoras de moco, células epiteliales, etc. Entonces, la célula parietal tiene receptores diferentes, esto es la célula parietal, y tiene diferentes receptores para diferentes moléculas que van a ir y van a estimular todo este rollo de la bomba de protones. Hay 3 receptores que al unirse con sus moléculas estimulan la producción ácida del estómago. Entonces, quiere decir que si yo bloqueo esos receptores o bloqueo esas moléculas,
en principio voy a poder reducir la producción ácida del estómago. Estas tres moléculas o estos tres receptores que al unirse con sus moléculas van a activar la producción ácida, van a ser histamina, receptores tipo H2 para histamina, el receptor de la gastrina. ¿Se acuerdan que acá atrás habíamos hablado de la gastrina, que se produce sobre todo a nivel de la zona del antro y que decíamos es uno de los principales componentes o el principal que se produce en este punto? Y también comentábamos que esa gastrina es un potente estimulador de la secreción ácida del estómago. Entonces aquí vemos el receptor de gastrina y luego está el receptor de acetilcolina. Estos tres productos, es decir, histamina a través del receptor H2, gastrina y acetilcolina, son compuestos que van a venir a estimular la bomba de hidrogeniones o la bomba hidrogenión potasio ATPasa. Y vean algo muy importante también. La histamina es producida por la célula cebada o mastocito, ¿verdad? La célula cebada produce mastocito, que es ese mismo que desencadena las respuestas alérgicas, por ejemplo, cuando nos pica un mosquito en la piel. Es la misma, solo que esos son receptores de tipo H1, ¿verdad? Si usted busca difenhidramina, por ejemplo, o alergil, le dice que actúa sobre receptores H1. Aquí el tipo de receptor que hay sobre el cual esta histamina va a venir a actuar son receptores H2. Y vea quién estimula a la célula cebada para que produzca histamina, la gastrina. Es decir, que la gastrina actúa directamente sobre la célula parietal, pero también sobre la célula cebada. Entonces, si yo bloqueo receptores de histamina H2, con ranitidina, con cimetidina, con famotidina, yo bloqueo aquí, igual dejo libre acetilcolina y agastrina para que estimulen la bomba de protones. Si yo hago una vagotomía, acuérdense que el vago, este nervio, ¿no?, que tenemos, su principal neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces, por eso, en el pasado, pero estamos hablando ya de los, qué sé yo, años 60, 70, cuando a un paciente no le podían resolver un problema de úlceras gástricas y sangraba y se podía hasta morir por ese problema de sangrado, una de las opciones era quitarle el vago, hacerle denervación, vagotomía se llama eso, o sea, quitar la inervación del vago para que ya no libere acetilcolina que va a estimular la célula parietal, pero eso era un rollo porque producía un montón de efectos secundarios, porque no es tan selectiva, acetilcolina participa en otro montón de reacciones, entonces no es selectiva la respuesta, por eso ya no se hace. Entonces, ¿qué es lo más potente que tenemos hoy a día? Inhibir acá, inhibir la bomba de protones. Por eso, los medicamentos más potentes que inhiben la actividad de esta bomba y que van, digamos, a resolverle al paciente, al final de cuentas, que es lo que queremos, van a ser los inhibidores de bomba de protones. ¿Me puede funcionar ranitidina? Sí, pero nunca son tan potentes como, por ejemplo, los inhibidores de las bombas de protones. Por esto que les explico, porque ya usted viene, bloquea aquí. Y si bloquea aquí, pues aunque esto estimule, usted está bloqueando la respuesta final. ¿Al 100%? No, no. Depende, al 70, 80, es decir, por eso es que hay pacientes que aún tomando en el inhibidor de bombas se pueden quejar de sintomatología. Entonces se le puede ayudar con algún otro medicamento que inhiba la secreción o que neutralice la secreción una vez que esta ya se ha producido. No me voy a detener acá, esto es un resumen de esta estimulación de la que hablábamos, de la gastrina, de la histamina,
Vamos a continuar. Entonces dice, la secreción de ácido gástrico tiene lugar a varios pasos, como ya vimos, es decir, no se produce de un solo ácido clorhídrico, sino que va por separado la secreción de hidrogenión con la secreción de cloro, y ahí en el lumen del canalículo, pues ellos se juntan. Se sabe que la enfermedad acidopéptica es un desequilibrio entre aquellos factores agresivos para la mucosa, como ser la producción de ácido, y la pepsina. Ya mencionábamos cómo la pepsina también es lesiva, ¿no? Porque es una enzima que degrada proteínas y por ahí podría degradar las paredes del estómago. Pero como se mantiene en forma inactiva y luego una vez que se libera, no olviden ustedes que les comentaba que esto está recubierto por una buena capa de moco que aísla, que sirve de barrera. Pero el moco no es el único mecanismo defensivo que tiene la mucosa. También la producción de bicarbonato. El bicarbonato es una molécula que neutraliza esa secreción ácida. Si no, pregúntenle a la gente, por ejemplo, que padece de acidez, que dicen, ¿no? Y se toma bicarbonato de ese polvo para cocinar. ¿Cómo sienten que le alivia? No porque actúe directamente en inhibir la secreción ácida, sino porque neutraliza ese pH ácido. Y además el flujo sanguíneo. En la clase anterior repasábamos lo superirrigado, digamos, que está, mejor dicho, la mucosa gástrica. Entonces, ese flujo sanguíneo que recibe de varias ramas, ¿verdad? Porque no solo una rama, veíamos que ahí habían como 3 y cada una de ellas daba diferentes ramitas del tronco celíaco para ir a irrigar el estómago. Entonces, esa irrigación tan rica facilita que las úlceras, si se forman, o las erosiones a nivel de la mucosa, cicatricen fácilmente. Si no, vean ustedes los problemas que puede tener un paciente con insuficiencia arterial, ¿no? Cómo tiene problemas para cicatrizar, o los pacientes diabéticos que se le dañan los vasos sanguíneos, como esos pacientes pueden terminar teniendo problemas para cicatrizar las úlceras, ¿no? Y luego las prostaglandinas, que no hemos hablado hasta ahora de las prostaglandinas son unas moléculas que facilitan la irrigación porque producen vasodilatación y mejoran la irrigación a nivel de la secreción ácida, mejoran la irrigación de esta mucosa y facilitan cualquier agresión que se haya producido por el ácido. Y además, no lo vemos aquí, creo que lo vemos en una diapositiva más adelante, la célula parietal también tiene receptor para prostaglandina, y este receptor de prostaglandina, que aquí no se ve reflejado, va a inactivar la secreción ácida del estómago. Entonces, cuando hay un desbalance entre estos mecanismos defensivos y estos mecanismos agresivos, es cuando vamos a tener los problemas de enfermedad acidopéptica. Y luego, ya para terminar este repasito, pues aquí lo vemos, ven la célula, esto es la luz, digamos, del estómago, donde se produce donde están los jugos gástricos que tienen un pH muy ácido. Vean, de 1 llega a ser este pH, aquí dice de 2, pero puede bajar hasta 1. Luego viene la capa de moco, vean, y la capa de moco, aquí lo vemos, la capa de moco protege y neutraliza junto con el bicarbonato ese pH ácido. Y se alcanza aquí un pH de 7, que es lo normal, ¿no? 7, bueno, en nosotros el pH en sangre es 7.35, ¿no? Pero bueno, 7 es bastante alcalino comparado con 2. Y luego vemos aquí las células, estas son células productoras de moco, estos son gotitas de moco, digamos, y ellas van intercaladas entre las células parietales, las células principales, etcétera, etcétera. ¿Ven? Esto es el canalículo, estos son canalículos, nuevamente estos espacios, ¿no? Entonces esta capa de moco importante que atrapa bicarbonato actúa como una barrera protectora y además sirve para
lubricar el movimiento, el desplazamiento del quimo a lo largo del estómago y además facilita ese desplazamiento a través de la lubricación. Recordar que esa capa de muco es alcalina porque es rica en bicarbonato y por eso las paredes gástricas que están debajo de esa capa normalmente no entran en contacto directo con la secreción ácida, ¿no? O sea, esto le sirve de aislamiento para que ni el ácido ni el pepsinógeno entren en contacto con las células epiteliales de la mucosa gástrica. Me va esto. Aquí está. Bueno, ahora sí vamos a hablar ya de la gastritis aguda y de la úlcera. La gastritis aguda es un término histológico, es decir, vamos a ver que la sintomatología tanto de la gastritis como de la úlcera son muy parecidas unas con otras y lo que denota el término en sí es la inflamación, ¿no? Si usted tiene artritis, pues tiene una inflamación. Si tiene gastritis, si tiene uveitis, si tiene celulitis, pues se asume que es una inflamación. Entonces, lo que denota la gastritis es eso, una inflamación que a lo mejor hay gastritis erosivas también, es decir, que a lo mejor podría haber un poquito de erosión superficial de la mucosa, pero nunca va a afectar más allá de la mucosa gástrica. El término es histológico que denota inflamación de la mucosa gástrica. Y por lo tanto, como es un término histológico, lo correcto sería poder realizar un diagnóstico anatomopatológico a través de primero una endoscopia y luego una biopsia. Las causas principales de la gastritis están ahí enumeradas, de la gastritis aguda. Les decía yo que la gastritis crónica, pues la gastritis crónica tiene como otro rollo, digamos, ¿no? En el sentido de que los cambios histológicos son algo diferente. Sí que está asociada a H. pylori, pero se sabe que en el caso de la gastritis crónica, esta inflamación de la mucosa gástrica de larga evolución no solamente está vinculada a H. pylori, es decir, el agente etiológico causante principal de la gastritis crónica sí que es la H. pylori, pero también se sabe que hay otros mecanismos ahí involucrados, como por ejemplo una respuesta inmunológica, hay infiltración linfocitaria o eosinofílica que sugieren que pueden haber otros mecanismos fisiológicos involucrados en la aparición de la gastritis, de la gastritis crónica. ¿Por qué se dan las gastritis agudas? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en esta clase? Bueno, las gastritis agudas habitualmente tienen 4 situaciones por las que se da. Uno es la gastritis por estrés, ya vamos a hablar qué tipo de estrés, porque uno piensa que estrés automáticamente como que uno dice, sí, estar estresado, ir a un examen, ¿no? Como ayer, el examen de fisiopato. No, es otro tipo de estrés, ya vamos a hablar de eso. La medicación, medicamentos, ¿no? Antiinflamatorios, corticoides, de eso también vamos a hablar un poquito. Tóxicos, ¿verdad? Y la H. pylori y la neuropática. Vamos a hablar de algunos de ellos. Entonces, en el caso de la gastritis por estrés, esta gastritis se le conocen como, son erosiones superficiales de la mucosa gástrica, obviamente, que se dan en pacientes que están ante una situación de salud delicada. Es decir, se observan pacientes hospitalizados que están gravemente enfermos y se puede quedar ahí en una gastritis que a veces puede evolucionar esa condición a erosión, a irse más profundo, digamos, ¿no?
y cuando la profundidad llega a afectar más allá de la mucosa, entonces ya hablamos de úlceras. Es decir, la gastritis por estrés a veces pueden evolucionar a lo que se conocen como las úlceras de Curling y de Cushing, que se dan en pacientes de este tipo, pacientes que han tenido hospitalizaciones, infecciones graves, insuficiencia hepática, respiratoria, trastornos como los eventos cerebrovasculares, pacientes neuroquirúrgicos. Este tipo de estrés, es decir, estrés para el organismo, ¿no? El organismo es el que está en realidad ahí, más que la mente, más que, ¿no? Más que el estar pensando en una situación estresante, no se trata de eso, se trata más de un estrés donde el organismo está luchando. Por eso es que ustedes ven que a los pacientes de UCI, aunque nunca hayan tenido o no tienen en ese momento antecedentes de enfermedad ácido péptica o de haber tenido un sangrado digestivo por una úlcera que se les rompió, etcétera, etcétera, se les pone medicamento de entrada, ¿verdad? Para evitar precisamente estas situaciones que pueden aumentar la producción ácida del estómago. Luego están las gastritis producidas por fármacos o tóxicos, porque puede ser un medicamento, por ejemplo, aspirina, ¿verdad? La vez pasada, déjenme ver una cosa, déjenme ver una cosita. Quiero enseñar a ustedes. Ven, esto, por ejemplo, es la aspirina, ve, el Alka-Seltzer. Se los digo porque casualmente el otro día vi un paciente que me decía de que no había tomado ningún antiinflamatorio, pero que había estado tomando Alka-Seltzer. El Alka-Seltzer, ustedes saben que la gente la toma para molestias digestivas, ¿no? Y es verdad que la Alka-Seltzer, vean lo que contiene. Contiene antiácido, contiene bicarbonato de sodio, que es un antiácido, pero contiene aspirina. Ojo, entonces contiene aspirina. La aspirina es, uno de los primeros AINES, ¿no? De los principales antiinflamatorios. Entonces, tengan cuidado porque a veces contiene una dosis baja de antiinflamatorio, pero sí que a veces más bien de aspirina, pero sí que a veces hay pacientes que sí ya están, esto lo digo más que todo en relación a la insuficiencia renal, ¿no? Pero si ya están muy, muy justitos de función renal, esa aspirina es un antiinflamatorio y entonces a veces en algunos pacientes eso puede descompensarles de su tema renal. Saco esto a colación porque precisamente me recordé, porque como recién vimos ese tema, entonces tengan en cuenta que a veces hay algunos medicamentos como los AINES. ¿Cuáles son los AINES? Pues ya ustedes los conocen mejor que yo, ¿no? Piroxicam, meloxicam, indometacina, ibuprofeno, el Aleve, ¿no? Que es Aleve es naproxeno, Enantium, ¿no? Que es el desquetoprofeno, el ketoprofeno, el desibuprofeno. Todos esos son antiinflamatorios y la madre, digamos, de estos antiinflamatorios es la aspirina. Entonces, mucho cuidado con en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad acidopéptica. Luego, los ácidos biliares también, a veces el paciente tiene problemas de que una duodenitis, por ejemplo, se inflamó, perdón, el duodeno y el paciente puede empezar a tener que se le regrese el ácido, del estómago, de los jugos biliares, Entonces, en esos casos, pues pueden también hacer gastritis por secreción biliar. Las enzimas pancreáticas, también por lo mismo, porque hay reflujo. El alcohol, ¿verdad? También. La cocaína, todo esto irrita la mucosa gástrica y puede llegar a causar gastritis. Y la causa más frecuente, la H. pylori, la causa más frecuente. Tengan en cuenta, algo muy importante también, es que, digamos, vengo yo y digo,
voy a ir a hacer unos exámenes al laboratorio para ver cómo ando de salud. Y hágame azúcar, glucosa, pues hágame también ahí colesterol, míreme ahí un hemograma y míreme ahí cómo ando la creatinina, suponiendo, ¿no? Entonces viene y me dice, ay, ¿se quiere medir la H. pylori? Pues también hágamela. Entonces, la posibilidad de que me dé positiva la H. pylori, sobre todo si vengo de un país subdesarrollado, es altísima, altísima. Dicen que en los países desarrollados la incidencia de H. pylori anda en el 60% de la población. Es decir, si nosotros somos 20, de los 20, al menos unos 12 tienen H. pylori, pues tenemos o tendrán, no sé, H. pylori positiva. Y dicen que esa incidencia es más alta en países pobres como los nuestros. Entonces, la mayor parte de la gente que tiene H. pylori es asintomática. ¿Se tiene que tratar? No, no. O sea, ese paciente convive, digamos, con la H. pylori, pero no tiene ningún problema de salud con su H. pylori. La mayor parte de las infecciones son asintomáticas y no van a precisar tratamiento. Pero ocasionalmente, vea cómo lo dice, yo esto lo copié, vaya, ¿cuál es la palabra? Lo copié estrictamente, vaya, copy and paste del libro. Ocasionalmente puede dar síntomas, o sea, es muy raro que dé, pero al que le da, ese sí obviamente hay que tratarlo. Entonces usted hace H. pylori solo si el paciente tiene síntomas. Lo digo porque últimamente he visto varios pacientes que vienen con la prueba de H. pylori y le digo, ¿para qué se hizo esto? No, y me lo hicieron en el laboratorio. Pues sí, el laboratorio está para vender, ¿va? Luego está la gastritis erosiva enteropática, que esto es muy raro. Esto se da sin que haya un factor evidenciable que haya desencadenado este tipo de gastritis, es muy rara, y consiste en la presencia de múltiples erosiones a nivel de las crestas. Vean, no les dije cuáles eran las crestas. Estos son los pliegues, pues estas son las crestas, estos piquitos, ¿verdad? Ahí están las crestas. Entonces, la gastritis enteropática es la presencia de estos cambios inflamatorios o múltiples erosiones en las crestas de los pliegues gástricos sin que haya ningún factor claro que la haya desencadenado. Vamos a hablar ahora de la úlcera péptica. La úlcera péptica es un término empleado para referirse a un grupo de trastornos ulcerativos. Denme un segundito, cipote, quiero preguntar una cosita. Déjenme ver, estoy viendo algo del departamento y quiero hacer una consulta. Bueno, perdone. Entonces les decía que la úlcera péptica es un término que engloba la úlcera duodenal, es decir, la que se va a producir en el duodeno, y la úlcera gástrica, la que se produce en el estómago. Y es un término empleado para referirse a un grupo de trastornos ulcerativos del tracto gastrointestinal donde se afecta sobre todo la primera porción del duodeno y además también el estómago. La causa más frecuente también de la úlcera péptica, así como la de la gastritis, es la H. pylori. Vean, este esquema refleja dónde se producen estas úlceras. ¿Ven? Esto es el duodeno, esto es el estómago. Entonces,
ven cómo en el píloro, bueno, en el antro más que todo, en el antro y en la curvatura menor del estómago va a estar prácticamente el 90% de las veces las úlceras gástricas. De hecho, cuando hay una úlcera en el fondo o en la curvatura mayor, fíjense que eso hace pensar que eso puede ser un cáncer, porque la mayor parte de las úlceras gástricas asociadas a enfermedad acidopéptica, es decir, que han sido causadas por un problema de pérdida de este equilibrio, de este balance entre los ácidos y los mecanismos lesivos y los protectores, el 90% va a estar o en curvatura menor o en el antro. ¿Y por qué en el bulbo duodenal, es decir, por qué en el tercio proximal del duodeno es donde la mayor parte de las veces van a estar estas úlceras? Les pregunto yo a ustedes. ¿Por qué la primera porción del duodeno, ven en esta imagen, el 90% están en la primera porción del duodeno? ¿Por qué? Vamos a ver. Bianca Gabriela, ¿por qué piensa usted que la mayor parte de estas úlceras van a estar en la proximidad del duodeno? Bianca está ahí. Aquí estoy, Ajá, a ver. Bianca. es que no sé. Piensen, cipotes, piensen. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en la segunda porción del duodeno? Que va al final de cuentas a proteger de ese ácido al duodeno. Vamos a ver, Sadie. Hoy, Sadie. Sí, doctora, le escucho. Lo único que es que hay... ¿Por qué? no sé, la mucosa. A ver, ¿alguien más que le ayude ahí a Sadie? Paola. Hoy, cipotas, no puedo creer que ninguna me diga. Paola. No, yo no sé. No sabe, no sabe, no contesta. Cipotas, a ver, pero es que yo me parece, ustedes que ustedes no les gusta a poner, les va a dar Alzheimer bien jovencita, porque no ponen a trabajar ese cerebro. ¿Qué se une en la segunda porción del duodeno? La secreción biliar y la secreción pancreática, lo hemos dicho en clases anteriores. ¿Y cómo es esa secreción? Es una secreción alcalina, que viene a neutralizar ese ácido que viene del estómago. Por eso, si aparece una úlcera en estas porciones del duodeno, eso mosquea en que a saber eso que vaya a hacer, ¿verdad? Porque aquí, en la primera porción del duodeno, se vuelca todo el ácido que trae el quimo, ¿verdad? Pero a partir de la segunda porción, ese ácido se queda neutralizado por la secreción pancreática y por la secreción biliar, ambas alcalinas con alto contenido en bicarbonato. ¿Por qué no aparecen por qué si aparecen en el fondo? No digo que no puedan aparecer úlceras en el fondo, pero ¿por qué si aparecen en el fondo me deben hacer pensar que eso no es por, si aparecen acá arriba, ¿ven? Las úlceras, porque ahí pienso más que no es un problema de secreción acidopéptica, sino es otro el problema, un cáncer quizá, hombre, porque la secreción ácida está bajando para esta dirección. Entonces, este lado permanece más vacío. Entonces, si es por ácido,
si el ácido no llega hasta ahí, no está en contacto directo, estará algún momento, si me acuesto, ¿no? Si, no sé, si me acuesto, si hago como y en lugar de levantarme sentada o me vuelvo a acostar y me estoy, qué sé yo, 8 horas acostada, pues a lo mejor ahí sí, el jugo gástrico llega hasta estar en contacto directamente con el fondo, con esta parte de acá, pero si no, de lo contrario, ¿no? Entonces, por eso, porque la secreción ácida, donde va a tener estar más en contacto con el quimo, va a ser en el píloro, en la curvatura menor, y en el caso del duodeno, en el tercio proximal del duodeno. Ya cuando pasa a la segunda porción, ya va neutralizada esa acidez. Bueno, nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar viernes con el resto del tema de las úlceras pépticas. ¿Dudas o preguntas de lo que hemos visto hasta aquí, hasta ahora? Bueno, pues si no hay dudas ni hay preguntas, nos quedamos aquí y nos volvemos a ver si Dios lo permite el viernes. Que tengan buen día. Vemos, doctor. Bueno, hasta luego. Bye.